Vivimos tiempos extraordinarios. Decirlo así, frasearlo así, por lo regular causa el efecto contrario respecto a lo que la grandilocuencia del enunciado pretende. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV. Mi nombre es Germán Castro. Vivimos tiempos extraordinarios. ¿Ah, sí? Qué bien. Y a lo que sigue. La frase provoca una reacción de escepticismo o desinterés por varias razones. Menciono 5. La primera, en un mundo, donde las noticias y los eventos extraordinarios se suceden uno tras otro, la repetición cotidiana de esta sentencia ha llevado a las personas a volverse insensibles. La saturación informativa hace que los individuos se acostumbren a lo extraordinario y por ende pierdan la capacidad de asombro. Lo extraordinario se ha vuelto cosa de todos los días. Segunda, cuando se presenta un momento histórico como extraordinario, la gente de inmediato espera presenciar eventos impactantes. Si lo que percibe no cumple con esa expectativa, bueno, pues la reacción normal es la indiferencia. Tercera, muchas veces los eventos extraordinarios pueden parecer lejanos o ajenos a la vida cotidiana de las personas. Lo macro, lo estructural, lo histórico, usualmente es percibido como algo distante, algo que pasa en otra pista, de tal modo que las personas no se involucran emocionalmente con todo ello. Cuarta, en tiempos de incertidumbre, como crisis económicas, pandemias o conflictos sociales, las afirmaciones sobre la extraordinaria naturaleza del tiempo presente pueden ser vistas como intentos de manipulación o de propaganda. Y quinta, sin una adecuada contextualización histórica, es difícil apreciar por qué un momento particular es considerado extraordinario. La historia está llena de eventos que en su momento fueron percibidos como comunes y solo adquirieron significado pues con el paso del tiempo. Sin esa perspectiva histórica, el presente puede parecer menos significativo. Si esto nos sucede a todos a nivel personal, el efecto es mayor conforme se escala. Y con todo, hay que decirlo, vivimos tiempos extraordinarios. Vivimos tiempos extraordinarios y el hecho de que nos haya tocado a nosotros vivirlos no asegura que seamos capaces de apreciarlo. De hecho, suele suceder que la gente que tuvo la suerte de ser parte de los grandes cambios históricos no sea capaz de darse cuenta de ello. ¿Por qué? Justo porque está ahí y carece de una distancia mínima que le permita darle cierta perspectiva y contexto a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, sea que se haya llamado realmente Rodrigo de Triana o Rodrigo Bermejo o Juan Bermejo o Rodrigo Pérez de Acevedo, que para el caso es lo mismo, ¿ustedes creen que el marinero que iba a bordo de la carabela La Pinta y avistó por primera vez tierra la madrugada del 12 de octubre de 1492, ¿pudo entender la trascendencia del avistamiento que protagonizó? Digo, sin duda le habrá dado un gusto enorme, en principio porque le dio esperanzas de salvar el pellejo, pero de ahí a poder significar el impacto que tendría la llegada de la expedición de Colón al continente que años después sería llamado América, hay una distancia enorme, transatlántica. Bueno, recordemos que incluso el almirante genovés mismo se fue de este mundo creyendo que había llegado al extremo oriental de Asia. ¿O qué me dicen del cura Hidalgo? Don Miguel fue fusilado en Villa de San Felipe el Real de Chihuahua a las 7 de la mañana del 30 de julio de 1811. Es decir, 319 días después de lo que muchos años después llamaríamos el grito de la independencia. Murió, claro,
con pleno conocimiento de las consecuencias que tuvo en su propia biografía el haber hecho lo que había hecho la noche del 15 de septiembre del año anterior. Por eso lo mataron. Pero imaginaría que algún día sería recordado como el padre de la patria. ¿De qué patria? Nada menos que de un Estado nacional que 10 años después surgiría el nuestro, México. Él y todas las personas que estaban en Dolores el 15 de septiembre de 1810 no tenían forma de justipreciar la trascendencia del acontecimiento. ¿O cuántos hombres y mujeres como usted o como yo les habrá tocado presenciar el 1 de enero de 1861 el paso por la calzada de Chapultepec y luego por el Paseo Nuevo de Bucarile, dirigiéndose al Zócalo de la Ciudad de México, del presidente Benito Juárez y su ejército liberal? ¿Cuántos habrán dimensionado la ocasión? ¿Cuántos habrán entendido que en esos momentos lo que estaban presenciando era el fin de la Guerra de Reforma? O bien, ¿cuántos lectores habrá tenido la primera edición del libro La sucesión presidencial de 1910, escrito por Francisco I. Madero y publicado en San Pedro, Coahuila, en diciembre de 1908? ¿Cuántos habrán podido valorar el carácter histórico del documento que tenían entre sus manos? Hoy vivimos tiempos históricos y para entenderlos, necesitamos contexto. Para ello, ¿qué mejor que preguntarse obviedades? A ver, ¿qué pasó en México el día 1 de este mes de octubre? ¿Qué pasó? Veamos. Quizá la evaluación definitiva del gobierno de un presidente de la República sea el proceso electoral por medio del cual se define a quién lo sucederá. Teniendo esto en mente, solemos olvidar que no solo Enrique Peña Nieto, presidente emanado del PRI, perdió la elección presidencial que siguió a su mandato. Eso de mandato es solo un decir. En estricto sentido, lo mismo había pasado invariablemente, al menos desde Ernesto Zedillo. Zedillo, también priista, perdió las elecciones que siguieron a su periodo de gobierno, por lo menos a nivel formal. Perdió el PRI y ganó el PAN, con Fox Quesada. En su momento se entendió aquello como una alternancia democrática. Es más, hoy tenemos claro que en aquel momento le dimos al hecho una trascendencia histórica que en realidad no tendría. Después de Fox ocupó la presidencia Felipe Calderón, también surgido de las filas de Acción Nacional, pero gracias a un fraude electoral, así que en estricto sentido, en 2006, Vicente Fox también perdió para su partido el proceso electoral posterior a su administración. Eso de administración también es un decir. Enseguida, luego del desastroso sexenio de Calderón y Hinojosa, el PAN perdió el Poder Ejecutivo Federal y ocurrió lo que parecía imposible, que un candidato del PRI regresara a Palacio Nacional. En 2018, Andrés Manuel López Obrador arrasó en las elecciones en buena medida porque logró evidenciar que el candidato del PAN y del PRI, quien había, por cierto, despachado como secretario de Hacienda tanto de Calderón, PAN, como de Peña, PRI, en realidad eran lo mismo, el PRIAN. Del recuento anterior se desprende que este año que nos tocó vivir a usted y a mí, se rompió una constante que venía sucediendo en México a lo largo de todo el siglo XXI. Al término del primer gobierno de la 4T, el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, pudo entregar la banda presidencial a la candidata del mismo partido que lo llevó al poder, la doctora Sheinbaum. Entonces, hace apenas unos días también presenciamos la renovación del Ejecutivo, pero no un cambio de proyecto de nación. Hagamos memoria. Con Miguel de la Madrid comenzaron los gobiernos neoliberales y lo que siguió durante los siguientes 5 sexenios fue pan con lo mismo, ya fueran del PRI o del PAN.
Se acumularon así 6 gobiernos neoliberales. Eso cambió radicalmente en 2018. Así que contra 30 años de neoliberalismo rapaz, llevamos apenas 6 años de humanismo mexicano. Estamos hablando de una proporción de 5-1. Hace unos días también tocó vivir un cambio de gobierno inédito, al menos en lo que yo llevo en este mundo. Luis Echeverría Álvarez, quien era el secretario de Gobernación del presidente Gustavo Díaz Ordaz, fue el beneficiado por el dedazo. Desde que asumió la candidatura del tricolor, Echeverría comenzó a distanciarse de su ex jefe poblano. Dizque Echeverría disputó la presidencia contra un panista, Efraín González Morín, hijo, por cierto, del primer candidato panista a la presidencia de la República, Efraín González Luna, quien además había perdido contra Adolfo Ruiz Cortines en el 52. El siguiente dedazo recayó en José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco, quien se desempeñaba como secretario de Hacienda de Echeverría. En aquella ocasión, nadie se prestó al espectáculo y a las elecciones solamente se presentó un candidato, él, el candidato del PRI. Ya instalado en Los Pinos, las diferencias con Echeverría se acentuaron. Metió a la cárcel a varios excompañeros suyos del gabinete anterior y sacó al expresidente del país. Primero lo mandó a Estados Unidos y luego un poquito más lejos, a Australia. 6 años después, López Portillo escogería para que lo sucediera a su secretario de Programación y Presupuesto, el colimense Miguel de la Madrid. Este hombre, desde la campaña, se distanció de su histriónico benefactor. En su toma de posesión resumió el panorama nacional que estaba recibiendo. Dijo: vivimos una situación de emergencia. La situación es intolerable. Desde el poder público se incentivó la narrativa de que el culpable de todo había sido el perro, Jolopo. Aquello de la renovación moral de la sociedad no era más que una condena a la inmoralidad del gobierno de López Portillo, del cual, claro, de la Madrid había sido integrante fundamental. Continuaría una excepción a la regla. En realidad, no se apreció una ruptura entre Miguel de la Madrid y el siguiente presidente priista, Carlos Salinas de Gortari, tal vez porque lo que se percibía y se decía era real, que desde hacía mucho tiempo, mucho antes de ascender a la presidencia del economista, ya se había adueñado del gobierno. En 1994, el rompimiento entre Salinas y su accidental sucesor tuvo visos que llegaron a la tragicomedia, con todo y una huelga de hambre de 36 horas. El siguiente episodio correspondió a la que supuestamente fue la primera alternancia democrática en México. Fox echó víboras y tepocatas contra el PRI durante toda la campaña, pero después no hubo rompimiento alguno. Es más, Calderón criticaría un poco más a Fox que Fox a Zedillo. Llegaría el 2012 y otra vez presenciamos una supuesta alternancia. Regresó el PRI con Peña y el señor igual no tuvo que distanciarse de Calderón, ni siquiera tuvo que atacar a la candidata del PAN. En 2018, Andrés Manuel se convirtió en el primer presidente de izquierda electo democráticamente en México. Después no de una campaña electoral, sino de años y años de resistencia y lucha, y sobre todo de un colosal trabajo de concientización encaminado a hacernos ver a todos, a la ciudadanía, entre otras muchas cosas, que los tricolores son muy azules y los panistas muy priistas, a cual más de liberales. Hoy es una obviedad, pero recordemos que cuando se comenzó a hablar del PRIAN, desde ambos partidos y sobre todo desde sus gobiernos se negaba que eso existiera. Así que es una verdad de perogrullo, pero al parecer más vale repetirlo. Entre la actual presidenta de la República y el anterior primer mandatario no hay rompimiento alguno. Antes bien, existe continuidad.
la continuidad del humanismo mexicano. En resumidas cuentas, desde al menos medio siglo, el país no había transitado por un cambio de gobierno tan afortunado. Vivimos tiempos extraordinarios y podemos estar contentos.